think now I'm ready. Oh, wait, but you connected twice with the same account. Okay, do you hear me now? I'm in only one account. Am I? Okay, yeah, we hear you. Perfect. Okay, so I'm ready. Thank you. I'm sorry. Okay. We're good to go. Shall we open with the word of prayer? Amen. Amen. Even though this is the last presentation at this camp meeting, A pesar de que esta sea la última presentación de este campestre, I want to remind everybody me gustaría recordarle a todos that in the presentations that I've been doing, que en las presentaciones que yo he estado dando over the last 4 camp meetings, en los últimos 6 there's campestres, been a running thought all the way through. he estado hablando de un tema único en todos esos campestres. It's been a development. Se ha estado desarrollando. In fact, it's not just the last 4 camp meetings, it's probably the last 24 camp meetings. Y tal vez no sea ni siquiera los últimos 4 o 6 campestres, tal vez los últimos 24 campestres. And if I could summarize what that development or that thought is in a single word, Y si yo pudiese resumir en una sola palabra de qué desarrollo estoy hablando, sería la siguiente palabra. I guess it would be methodology. Yo diría que es metodología. The need for us to be consistent La necesidad de nosotros ser consistentes, intellectually honest, de ser intelectualmente honestos, to be brave enough to confront our own fears and mistakes, de ser lo suficientemente honestos para enfrentar nuestros errores y temores. we could describe it with these different synonyms Y lo podríamos describir a partir de estos diferentes sinónimos que voy a I dar. think too many of us today Solo que pienso que muchos de nosotros hoy en día, o demasiados de are nosotros, still not honest about how they approach God's word. no son lo suficientemente honestos en cuanto a cómo abordan la palabra de Dios. If they don't like what they see, they don't accept what they see. Cuando no les gusta lo que ven, no aceptan lo que se les dice. A few camp meetings ago, I tried to explain this phenomena. Hace algunos campestres intenté explicar este fenómeno Through a discussion of the fast and slow brain. a través de la discusión que teníamos en relación al cerebro rápido o lento. At this camp
meeting, En este campestre, one of the important questions that we received una de las preguntas importantes que hemos recibido was about the Sunday law. era acerca del decreto dominical. Now, I don't know what the sentiment is in different countries across the world, Y no sé cuáles sean los pensamientos o sentimientos que se tienen en los diferentes países o continentes, but I do know that there are key people in France pero lo que sí sé es que hay algunas personas clave en Francia who are still questioning the integrity of our message. que todavía cuestionan la integridad. And they're doing it using a wrong methodology. Y lo hacen usando metodología incorrecta o errónea. They seem fixated about living in a reflex world. Ellos parecen que están atrapados en ese mundo del cerebro rápido, o no recuerdo la palabra en español, Describe it a different way. en el mundo del reflejo, actuando por reflejo. Y lo podríamos describir con la siguiente palabra o You frase. would understand it by the following phrase. Tal vez lo entendería si uso la siguiente frase. Thus saith the Lord, Un así dice el Señor. a plain reading. Una lectura literal. That sounds innocent. Y eso tal vez parezca algo It inocente. sounds humble. De hecho, parece algo humilde hablar así, It sounds smart. hasta inteligente. Worse, it sounds intuitively correct. E incluso peor que eso, intuitivamente parece correcto el concepto de creer en el así And dice el Señor. that's the problem. Y es allí donde radica el problema. The problem is people are only using a limited part of their brain. El problema es que las personas están usando una parte limitada de su cerebro. To be blunt, Para ser más directos, o para hablar más directamente, siendo franco, to use plain language, si uso un lenguaje bastante preciso, directo, part of their brain estas personas están usando la parte incorrecta de su cerebro. and so they're coming to wrong conclusions. Y por eso llegan a conclusiones incorrectas. What they are not seeing Lo que no están viendo is the methodology that they're using is not new. es que la metodología que ellos están usando no es nueva. It's the same one that every single person has used Es la misma metodología que cada una de las personas, every single person who have either left the movement que han, bien sea, dejado el movimiento or refused to join the movement in the first place. o se rehusaron a entrar en el movimiento en primer lugar, They're not willing to see beyond their blinkered vision. no están dispuestos a ver más allá de su visión limitada. I hope we can all remember what their problem is. Y yo espero que todos podamos recordar cuál es el problema detrás de eso, o cuál es el problema en sí. What you see, Lo que ves, read, lo que lees, is all there is. es todo lo que hay. This is their methodology. Esta metodología que usa. It's sanitized.
Christianized es santificada o cristianizada into the following phrase. mediante la siguiente frase. Thus saith the Lord. Worse, Peor que eso, because people love to be willingly ignorant, como las personas les gusta, aman estar voluntariamente ignorantes o permanecer conservatives y diferente a muchos conservadores. we tend to gravitate to desiring no education Nosotros a veces solemos movernos hacia una posición donde no queremos ser educados. they think Ellos the piensan mark of humility of Christianity que es una señal de humildad, de cristianismo, promotes cristiandad, plain reading concept. promover esa idea de la lectura We can directa actually call this o literal de la Biblia. Y lo que realmente podríamos llamar a esto is es a desire to be ignorant. simplemente el deseo de ser If you're ignorante. English, Si tu inglés, you desire to be a Luddite. ok, eso para los Means que hablan nothing, inglés, not English. eso es básicamente la traducción sería desear no ser nada o nadie. You would understand it to mean we don't want to allow the progress of education or technology Es como ese pensamiento de no permitir, no querer dejar que el progreso de la educación, like harsh statements. no permitir que el proceso de la educación nos desarrolle. Parece que estoy diciendo algo muy fuerte You o may feel offended. algunos pueden estarse sintiendo incluso ofendidos And I apologize for that. y me disculpo por eso. But this is a life message. Pero estamos lidiando con un tema de vida o muerte. I'm just looking for something. Estoy buscando algo. Jude chapter 3. Jude 1:23. In verse 22, it says, for some people, we should have compassion. But for others, not. For others, we need to save with fear, pulling them against their wishes out of the fire, hating. Disculpe, estamos leyendo That 1, means 22 y 23. hate. A unos salvad con compasión y a otros salvad con temor, arrebatándolos del fuego, aborreciendo incluso la ropa que es contaminada por su Are carne. spotted or dirtied by the flesh. Simple question. Es una pregunta simple. What are these garments that they're wearing?
¿Cuáles son estas ropas que ellos están What usando? is Jude referring to? ¿A qué se refiere Judas aquí? He says, treat some people nicely, Al principio dice, el verso 22, trata a algunas personas bien, but others pero a otros who are not willing to help themselves, que no están dispuestos a ayudarse a sí mismos, you drag them out of the fire tienes que arrebatarlos del fuego and you hate their garments. y aborrecer sus ropas. What is a garment? ¿Y qué es una ropa o un vestido? We'll go with character. Vamos a decir que es carácter. Cannot be righteousness because these garments are ugly. No puede ser justicia porque son ropas I que, don't know what you want me to say. que están contaminadas. Ahora, no sé qué es lo que ustedes quisieran que yo diga. We can do all of this. Hate the sin, love the sinner. Podríamos usar el término de odiar el pecado y amar el pecador. We can do that if we want. Pudiésemos hacer eso si quisiésemos. But it says Solo que aquí dice, we need to hate the garment. tenemos que aborrecer sus ropas. So we can love these people, but we hate their characters. Podemos amar a las personas, pero tenemos que odiar sus caracteres. No sé realmente cómo que se hace eso. You're going to take to heaven is your garment. Si lo que realmente, lo único que te llevas al cielo es tu ropa, tu vestuario, Don't tu take your carácter. body. No te llevas tu cuerpo. And if you're going to heaven, your character is you. Y cuando vas al cielo, el carácter, tu carácter es tú mismo. Like I hate you, Entonces tal vez parezca como que si yo te odiase, I don't know what to do. no sé qué hacer. I'm just following the instructions. Estoy simplemente siguiendo las instrucciones. There are others Hay that otros, I have compassion on, hay otros de los cuales tengo compasión, but not these folks. pero no estas personas. If you had compassion on them, they would die. Si tienes compasión por estas personas, ellos se van a morir Because their characters porque sus caracteres o have been made caracteres dirty by the flesh. se han contaminado con sus carnes. And I don't even know what that flesh is, Y no tengo ni idea de qué significa esa carne, but it's something about them. pero tiene que ser algo acerca de ellos mismos. I want us to see how ugly this issue is. Quiero que vean qué fea es esta situación. This is how people die. Es así como las personas mueren, Because they are unwilling to let go of their ideas. porque no están dispuestos a renunciar a sus ideas. And they get offended when we talk strong words. Y se ofenden cuando usamos palabras fuertes. I could apologize, but people would say I wouldn't be honest. Yo me podría disculpar, pero algunos pensarán que no estoy siendo honesto. If you're going to start using this technology, Si ustedes van a empezar a usar esta tecnología, el asunto de un así dice el Señor, en el siglo XXI, in 1840, en 1840 o en 2020, you're going to be in trouble. vas a tener graves problemas. Yes, Elder Marco, Luddite. You can look it up. Está hablando de la palabra en inglés que significa no querer ser nadie. So, the problem that we're confronted with when it comes to this question of the Sunday law
Entonces, el problema que estamos tratando de lidiar cuando estamos en la pregunta del asunto de la ley dominical is that you cannot use a plain reading of thus saith the Lord es que no se puede usar una lectura directa de la palabra de Dios and ever expect to come to the right answer. y esperar que usando una vas a llegar a la respuesta correcta. Entonces, lo que yo he dicho, Is that study after study, camp after camp, que estudio tras estudio, campestre tras my campestre, objective has been the following: mi objetivo ha estado siendo to try el to siguiente: re-educate us in how we read. intentar reeducarnos en cuanto a cómo leemos. And along the way, Y en el camino, there may have been some truths that were laid out, tal vez algunas verdades las expliqué o hablamos de ellas. but that's never been my objective. No era ese mi objetivo en estos campestres. In some ways, I don't even care about the truth. En algunas maneras incluso no estoy interesado en las verdades, What interests me more sino que lo que me interesa más is understanding how we think, es el entender cómo pensamos, so that we can look at things properly, objectively, para que podamos mirar a las cosas de manera apropiada, objetiva. at this camp meet. En este campestre I have used 2 questions me he valido de 2 preguntas, focus on human beings, enfocándome en los seres humanos. not God. El asunto de enfocarse en el humano y no Dios. Think seriously about homeschooling. Y el tema de la educación en casa. I've used those 2 questions to continue investigation of methodology. Y son esos 2 aspectos que he estado usando para hablar del tema de metodología que he estado queriendo hablar. I'm hoping we've seen that in the various examples that I've given. Por lo tanto, espero que hayan podido ver eso en los diferentes ejemplos que les he estado dando. In our last study, En nuestro último estudio, we spoke about Ellen White when she has come to her retirement years. hemos hablado un poco de la hermana White cuando ella se acercaba a sus años de retiro. She's in California and a community has grown around her. Había esta comunidad que había crecido bastante donde ella se encontraba. And black and white statements Esta comunidad usando declaraciones directas de ella, she wrote palabras 30 years prior que ella había escrito unos 30 años antes, and have shaped the lives of hundreds, if not thousands of people que ella había dicho que terminaron moldeando la vida de cientos o miles de personas. she's about to tear up. Y ella está a punto de echar para atrás todas esas palabras, She's de about to rasgarlas. repudiate. Está a punto, en ese momento, ella repudió esas Perhaps palabras. you might not agree with the word or the perspective of repudiation. Tal vez no concuerdes con la connotación de repudiar el consejo que ella había dado antes. Maybe you prefer the explanation of context. Tal vez prefieres que lo diga como diciendo que ella explicó el contexto de lo que dijo. You like it. Pero de cualquier manera, como te guste, como te parezca mejor, See this as a watershed moment. esos líderes que escucharon eso vieron ese momento como no sé bien A watershed moment is
a turning point. Ok, estos líderes vieron aquel momento en que ella hizo eso como un punto de inflexión. If they get this wrong, it will affect people for years to come. Un punto en el que si entendían de manera equivocada lo que acabó de ocurrir, eso desviaría a todo lo que vendría después, en los siguientes años. They know that, and Ellen White knows that. Esas personas sabían eso, y la hermana White también lo sabía. Fully prepared Y ella estaba 100% preparada to address this issue head on. para poder hacerle frente a este problema directamente. What I find interesting, Algo que encuentro interesante, she did not resort to methodology or to Miller. ella no acudió a un argumento de metodología o a Miller. She didn't resort to her authority as a prophet. Ella ni siquiera usó su autoridad. She didn't say, God told me, so just listen. Ella no dijo así simplemente como, Dios me ha dicho esto, así que simplemente hágame caso. Now, if I said this, what she said, Si yo dijera aquello que ella dijo, people think, las personas piensan, las personas me dicen que soy un apóstata, that I reject inspiration. de que rechazo la inspiración. If I gave the response that she gave, people would call me, and they do, an apostate. Si yo diese la respuesta que ella dio y lo he hecho y me han llamado apóstata, By bio, no entendí lo que dijo aquí. by bio, Ah, ok, la cita del 5, la biografía del volumen 5. FBIO. page 315. We read this yesterday. La veo a ver. We'll give the paraphrase version. The solution to all of your problems, La solución para todos tus problemas not to pray no es orar or fast o hacer ayuno or give alms, o no sé qué dijo al final. La solución es use your common sense. usar el sentido común. Now, Son las palabras que ella tiene aquí. argument is that? Ella usó la palabra usen el sentido común. ¿Y qué clase de argumento es ese? ¿Quién aceptaría un argumento como ese? Because you don't. Porque ustedes no lo aceptan. When I say you, Cuando digo ustedes, I'm speaking about you others. me refiero a los que en la cita The son ones that need dragging out of the fire. son aquellos de Judas, que yo decía que hay que arrancarlos, arrebatarlos del fuego. Pues sus caracteres Have been made dirty by your flesh. se han contaminado por la carne. What is flesh? ¿Y qué es carne? Flesh. What is flesh? ¿Qué es carne? 2017, 3 years ago. En 2017, hace unos 3 años, So we're going to go ¿qué era carne? either the mindset or the heart. Vamos a decir que la carne era la mentalidad o el corazón. So these people Entonces, estas personas are unconverted, son personas que no se han convertido. and their unconvertedness is not a word, Y estas personas que no se han convertido has spotted their characters, made their characters dirty. mancharon sus caracteres, And sus how ropas. do you help these people? ¿Cómo ayudar a estas personas? You have to drag them out. Tienes que arrebatarlos.
How do you do that? ¿Cómo se hace eso? You ¿Cómo don't pray arrebatarlos? for them. No es orar por ellos, You don't do Bible study with them. no hacer estudios bíblicos con ellos. You apply or try to entreat them to apply. Los influencias, intentas ayudar a que apliquen sentido común a ellos mismos. No point in directing them to inspiration. No vale la pena, no hay ninguna opción de Won't help. direccionarlos a la inspiración, porque no los ayuda. You need to tell them to have some common sense. Tienes que decirles que tengan sentido común. Elder Tess La anciana Tess trying to scream this point for so long. ha estado gritándonos este punto, este asunto, por tanto tiempo. Bueno, por lo menos 12 But meses, people aren't listening. pero nadie escucha. It doesn't make any common sense Porque no tiene ningún sentido común in a world en un mundo, that has 7 billion people. en este mundo de 7.000 millones de personas, The majority of whom are not Christian. de las cuales la mayoría no son cristianos, And expect that there's going to be a Sunday law issue at the end of the y world. esperar que en este tiempo haya un decreto dominical. And the only arguments people have against this common sense Y el único argumento que las personas tienen con este sentido común que estoy hablando, is what? ¿qué argumentos dan? That one here. El de aquí. Así dice el Señor. Tiene que haber un decreto dominical. Throws at us Solamente nos lanzan citas like darts, como si fueran dardos, trying to do as Phineas did, pin us down. no sé qué dijo aquí, pero tratar de lanzarnos algún cuchillo, intentando destruir nuestro mensaje. But it won't work Solamente que no funciona eso, because the answer to all your problems is to use common sense. porque la pregunta, todos esos problemas es usar sentido común. It's not go to your favorite quote No se trata de ir a tu cita favorita and try to hammer us with it. y darnos como si fuese un martillo con ella. Can we have another translator, please? Estamos en la cita 5BIO 315.6. Es allí donde la hermana White les dice que usen sentido común. Y espero que todos se den cuenta de que estamos teniendo un estudio bíblico muy, muy serio. So, in the past, En el pasado this worked. funcionaba ese método de allí arriba. Aún así dice el Señor. Elder Tess, in her recent presentations, told us why it worked. Recientemente la anciana Tess nos dijo por qué en algún tiempo funcionaba. Aún así dice el Señor. Why? ¿Y por qué era? Why did it work in the past but not now? ¿Por qué antes, en el pasado? ¿Por qué no ahora? Who can remember what she said? ¿Quién recuerda lo que ella dijo? Not enough answer. Alguien dijo, era una dispensación diferente. Parminder dice, no es suficiente esa respuesta. Lo que ella dijo fue The people who did all of this que las personas que, supongo que las que escribieron, o las que estudian la Biblia, según así dice el Señor, que esas personas eran were not adoradas. questioned. Las personas que escribieron eso no eran cuestionadas. Y puso culto a la personalidad en la pizarra. Because there was a cult of personality that made this movement ugly. Antes había un culto a la persona
que de hecho hacía de nuestro movimiento algo feo. People who use this methodology were not challenged. Entonces, las personas que usaban la metodología de un así dice el Señor no eran desafiadas en aquella época del Now, let movimiento. me ask you a question. Ahora, permítanme hacerles una pregunta. Is a double-minded person stable? ¿Será que una persona de doble mente es estable? No. No lo es. This movement is a person. Este movimiento es una persona. It's the body of Christ, singular. Este movimiento es el cuerpo de Cristo, Tell me singular. then, Entonces díganme, how could this person have two minds and be stable? ¿cómo puede ser que esta persona, el movimiento, tenga dos mentes y permanezca estable? Did this movement have two minds? ¿Será que este movimiento tenía dos mentes? It did. Tenía dos mentes, sí tenía. Sorry. Elder Tess told us that. La anciana Tess nos dijo eso. You like my slips? Él se rió porque había dicho la hermana White, pero dijo la She anciana told Tess. us that the personality Ella nos dijo that I've got my way of thinking, my mind, que aquella persona de la cual yo había sacado, había and this traído other person has got their mind. mi manera de pensar, y tenemos a esta otra persona que tenía su otra manera de pensar. You want to follow? En aquella época escogías a quién quieres seguir And they did tell you to follow. y te decían que los siguieras. I remember Puedo recordar this person saying a una de estas personas que dijo una vez, he's got his disciples and I've got mine. él dijo, yo tengo mis discípulos y él tiene los suyos, And it was like a badge of honor. como si fuese una medalla de honor. If this person cannot be double-minded, Entonces, si esta persona, el movimiento, no puede tener dos mentes that it's wrong, porque está mal, you know that this model of two methodologies in this movement was never correct. ustedes ya saben que ese modelo de que en algún momento hubo dos metodologías en el movimiento nunca fue correcto. So people have given different dates. Entonces, las personas le han dado a esto diferentes fechas. I would venture to go back to 2009. Yo me aventuraría a decir de que este problema comenzó en 2009. I remember, Y recuerdo you don't, that one methodology said tal vez ustedes no, que una metodología decía 1850 chart with the pillars and the 1843 chart with the foundation. de que el diagrama de 1850 eran los pilares y que el diagrama del 43 eran los fundamentos. And another methodology said Luego había otra metodología, la cual decía lo siguiente, the 1850 chart is the foundation. de que el diagrama de 1850 eran los fundamentos. It took nearly a decade Y nos tomó casi una década for that argument to be settled. para que ese argumento se colocase en un lugar It took firme. me nearly 10 years to find the quotes to prove. Me tomó por lo menos 10 años encontrar la cita para probar el problema. 10 years. I used to be 10 busy años. in those days. En aquella época yo era más perezoso. 10 years to find the proof of what was being taught in 2009. 10 años para encontrar la prueba de aquello que se enseñaba en 2009. And that began to have ramifications all the way over the last 11 years now. Y eso ha tenido ramificaciones durante Because todos in estos 3 years, 11 años, porque en tan solo 3 años, maybe like Paul and Barnabas, tal vez como the Pablo y argument Bernabé, is so severe, they separate.
Tal vez como Pablo y Bernabé, que la discusión, el problema entre ellos se hizo tan severa que tuvieron que separar. Eso es lo que pasó en 2012. Nos tomó incluso todavía 2 años para que aquel modelo empezase a ser revisado. En Campestre, en 2008, en Londres, donde en aquel tiempo que el movimiento brillaba. And Sister Emma and I, Y la hermana Emma y yo, in our innocence, en nuestra inocencia, we had our study with us, teníamos estudios con nosotros and no one would listen y nadie quería escuchar because we didn't have a personality. porque no teníamos, We were nobodies. porque en aquel tiempo éramos nadie. And so began this tragic journey. Y ahí es cuando comienza este viaje These two methodologies. trágico, el periodo de las dos metodologías. Now, what is so distressing to me Ahora, lo que es demasiado desesperante para mí, all those people that have left were my friends. todas aquellas personas que acabaron yéndose del movimiento eran mis amigos. Elder Jeff was a close friend of mine. El anciano Jeff era un amigo cercano de mí. And you Era mi see amigo what cercano. the results are. Y ustedes ya pueden ver cuáles fueron los resultados. Language that he would use today. El tipo de lenguaje que él usaría hoy en día en relación a mí. And the reason a separation has happened La razón por la cual esa separación aconteció is because he and his followers refused to use common sense. es porque él y sus seguidores se rehusaron a usar sentido común. And what is scary, Y lo que es asustador, addressed this morning algo que la anciana Tess habló esta mañana, when she referred to her presentation of August the 19th this year, cuando ella se refirió a aquella presentación del 19 de agosto de este año, is that history is repeating. es el asunto de que la historia se repite. Our friends in this movement Hay personas, amigos en este movimiento who are using the same methodology. que están usando hoy la misma metodología. What you see is all there is. La de la pizarra, aquello, lo que puedes ver es lo único que hay. Plain reading. La lectura directa y llana They see it de la palabra. as a mark of intelligence. Y creen que el hacer así, el entender así, es como si fuese To Elder Tess, una marca de inteligencia. El mandarle una cita a la anciana Tess say, what are you going to do about that? y le dicen, ¿y ahora qué vas a hacer con esta cita que te mandé? And her response is what? Y la respuesta de la anciana Tess, ¿cuál es? Use some common sense. Usa un poco de sentido común. We're about to lose people. Estamos a punto de perder más personas. Depending on your perspective, we've already lost them. Dependiendo de la perspectiva con lo que lo quieras ver. Ya los perdimos, tal vez, Over this issue. por causa de este problema. It goes by the name of the Sunday law argument. El nombre que tiene es el problema del asunto de la ley dominical. I would have thought at this juncture in our experience,
Y yo esperaría que en este punto, a esta altura de nuestra experiencia, we have 3 days to go. nos quedan 3 días, de hecho. 3 days. Nos quedan 3 días. And we don't know the answer Y de hecho no sabemos todavía la respuesta. to our question. La respuesta a nuestra pregunta. And yet there are people who are adamant. No entendí qué hizo, pero hay algunas personas que son ¿qué? Adamant. They have this categoric position. Ok, personas que tienen esta posición categórica. They know in a few years, Pues ellos saben que en algunos años, across the entire world, alrededor del mundo entero, every single country will pass a national Sunday law. ellos creen que cada nación del planeta Tierra va a pasar un decreto dominical. And they don't even know the answer to the question that's going to be fulfilled in 3 days. Pero todavía ni siquiera saben la respuesta del evento que va a acontecer en 3 días. How can that be? ¿Cómo es eso posible? This to me shows that we don't apply reason, common sense. Eso me dice a mí que nosotros no aplicamos la razón y el sentido común. Yesterday, Ayer I said I would talk a little bit about what Ellen White's son says on this subject. dije que hablaría un poco de qué es lo que el hijo de la hermana White habla acerca de este tema. Willie White. El hijo Willie White. So he's going to comment on his mother's statements. Y lo que Willie va a hacer aquí, él va a empezar a comentar algunas citas o declaraciones de la hermana This White. is the reference, it's the next page. 310. Es la referencia, solamente que es la próxima página, 315.6, la siguiente página sería 316. His Vamos a ver. introductory thought is important. Y su pensamiento introductorio He said, es importante. Sí. William White explained that his interest was a broad one. William White explicó que su interés era uno amplio. With the rapid development of church schools, Y con el desarrollo rápido de las escuelas de iglesia, he was concerned that a balanced work should be done. él se preocupaba de que se hiciera un trabajo equilibrado. Not just in California, but across the country and throughout the world. Y no solamente en California, sino en todo país, a medida que se establecían las pautas. Balanced work should be conducted through guidelines. Y este trabajo equilibrado debería establecerse o hacerse mediante Paragraph ciertos lineamientos. Luego, el párrafo 6, estamos en la página 316.6. Y los lineamientos iban a ser establecidos en aquel mismo momento. ¿Quién hubiese imaginado que sería así? De que un problema con algunos niños terminaría en algo tan importante. Back to the discussion of homeschooling. Ahora, volviendo a la discusión de la educación en casa, asunto que la hermana White ya nos ha dicho, o nos había dicho. Ella dijo, en las citas que estábamos leyendo en este mismo libro, que las personas estaban malinterpretando sus palabras. Y eran personas que acabaron esperando 30 años para que se corrigiera ese asunto.
Imagínense cuántas personas estaban siguiendo el consejo equivocado por 30 años. Even if it was just one family, that would be one family too many. Incluso si hubiese sido solo una familia, ya era demasiado. And yet she said nothing. Incluso así, ella no dijo nada en esos años. Why? ¿Y por qué? Why has she remained silent on this issue? Porque ella permaneció callada en este problema. Because ¿Por causa de qué? because the circumstances, the time was not right. Porque las circunstancias y el momento no era el correcto. She had to wait for the right time. Ella tuvo que esperar para el momento correcto. Giving the correct answers at the wrong time is never helpful. Dar las respuestas correctas en el tiempo inapropiado nunca ayuda. We have taught this many times before. Hemos enseñado esto muchas veces antes. Why did this movement 30 years ago, Porque este movimiento, hace unos why did it 30 not años, say that there is not going to be a Sunday law? ¿por qué no dijimos hace 30 años cuando comenzó el movimiento, no va a haber decreto dominical? Why wait 30 years? ¿Por qué esperar 30 años? We've answered this question many times before. Y ya la hemos respondido muchas veces antes. That it wasn't the right time. De que, uno, no era el momento It's correcto, because it would not have been helpful. sino que también no hubiese ayudado. No one would have joined the movement if that was the message. Nadie se hubiese unido al movimiento si hubiésemos tenido un mensaje como ese al principio. The truth La verdad doesn't save life, it destroys life. La verdad, 12, no salva vidas, It's destruye not vidas, helpful, it's detrimental. no ayuda, acaba siendo contraproducente. When? ¿En qué casos o When cuándo? truth is given at the wrong time. Cuando la verdad se la explica o se la da en el momento incorrecto, hace eso, We read Es- that yesterday. hace daño. Eso lo leímos ayer I'll quote. y voy a citar. Circumstances alter conditions. La hermana White dijo, habíamos leído ayer, que las circunstancias alteran las condiciones. Circumstances change the relation of things. Las circunstancias cambian la relación de las cosas. If I said that, people would call me an apostate. Si yo hubiese dicho lo que ella dijo aquí, alguien me hubiese llamado apóstata. Eso es en la página 315.6, lo que él acabo de citar. In 2012, En we 2012, can say podemos decir, a Sunday law is coming. una ley dominical vendrá, 7 years later, pero 7 años después, 2019, ya en 2019, it is now sin to say that. hoy es pecado decir eso. Wrong. O sea, equivocado. What has changed? ¿Qué ha cambiado? Has the truth changed? ¿Será que la verdad cambió? Has God changed his mind? ¿Será que Dios cambió su pensamiento, In sus 12, ideas? there was going to be a Sunday law. In 19, there isn't going to be. En 2012 él dice, habrá decreto dominical. En 2019 dice, ya no habrá decreto dominical. No. No, no es que Dios cambió. What's changed Lo que cambió fue que What's changed is the environment, lo que cambió fue el ambiente, the world. o sea, el mundo. And now we're in a place to Y know ahora the truth. estamos en una posición donde podemos saber la verdad. Because when we were children, Porque cuando éramos niños, God had to treat us like children.
Dios tenía que tratarnos como niños. But when we got to maturity, things Pero changed. cuando llegamos a la madurez, las cosas cambian. Coming back to our comment. Volviendo a nuestro comentario, Spoken about what Willie White is saying. hablando de lo que Willie White estaba diciendo en aquel momento, I want to remind us what Ellen White said. quiero recordarnos antes lo que la hermana White había Said dicho. this, Dijo esto: those mothers who want to keep their children at home aquellas madres que quieren mantener a sus hijos en casa, that's fine. todo bien They con can do eso. that Lo pueden hacer on one condition. bajo una condición. What's that condition? ¿Y cuál era? Who knows what the condition is? ¿Quién sabe cuál es la condición? That they are free to keep their children at home. ¿Cuál es la condición que ella dice que debe cumplirse para poder mantener a sus hijos en casa? They have to be qualified. Ellas tienen que ser Ellen White says they have to be competent. competentes. Ellas tienen que ser calificadas para eso. Says this. Y lo que dice fue, Those mothers that want to keep their children at home aquellas madres que quieren mantener a sus hijos en casa and are fully competent y que sean completamente competentes para ello prefer to discipline them themselves, y que prefieren disciplinar a sus hijos ellas mismas, why? No one has any objection to that. ella dice, no tengo ninguna objeción contra The eso. why was not a question, by the way. She says, no one would object. Ella dice, nadie va a objetar eso. Lo pueden hacer. And then there's a big but. Pero luego hubo And this is what un gran in this pero. movement, parents in this movement are not willing to see or have been blind to. Y es este pero el que muchas personas en este movimiento se han rehusado a ver o entender. There are plenty of parents today Hay muchísimos padres hoy en día who are not competent, que no son competentes, who are not qualified que no están calificados to do that work. para hacer esa obra And therefore, de educar a los hijos. Por lo tanto, provision should be made for those children debe hacerse provisión para aquellos niños, for Ellen White para la hermana White and the group around her. y el grupo alrededor de ella. The provision is simple. La provisión era simple. Put an extension on the school and create a new class. Hagan una extensión, colegio, y creen una nueva clase, una nueva aula. 120 years later, 120 años después, we have gone backward, not forward. nosotros hemos caminado para atrás, no hacia adelante. We are not able to create even one decent small school. No hemos sido capaces de construir por lo menos una pequeña y decente escuela. So every single parent in this situation Por lo tanto, cada padre que se encuentra en esa situación, donde no tiene una escuela así, fend for themselves. tienen que defenderse por ellos You are mismos. stuck between a rock and a hard place. Te vas a terminar golpeando con una piedra o con algo You're duro. not competent to do the job. Si no eres competente para hacer el trabajo, This movement has no provision. nuestro movimiento no tiene ninguna provisión. O sea, no tenemos ninguna escuela. What do you do? Entonces, ¿qué vas a hacer? You have a difficult choice to make. Tienes una decisión difícil para tomar. Now you can tackle this a number of ways. Y tal vez puedas abordar el problema
en varias maneras, but there's only one methodology that will work. pero hay solo una metodología que va a funcionar. The rock and the hard place. ¿Tienes la piedra o el lugar difícil? What are they? ¿Qué son realmente? They are two schools. Son dos tipos de escuela. El lugar difícil y la roca. Dos sistemas que tienes que escoger. Uno de esos eres tú misma, la roca, la piedra dura. Pero la otra, ¿cuál es? It should be the church. Debería ser la iglesia, las escuelas de la iglesia. No. Pero no es. Therefore it's what? Por lo tanto, ¿cuál es? Porque el movimiento no tiene escuelas. Por lo tanto, ¿qué es? Public school system. Las escuelas del sistema público So, o secular. which one you go for? Por lo tanto, si quieres escoger cuál vas a decidirte, por cuál vas, To do. ¿qué metodología tienes que usar para decidir? What do you have to do? ¿Cuál es? Use common sense. Usar sentido común. You have to compare and contrast. Good. Tienes que comparar y contrastar. Muy bien. You have to bring them together. Tienes que agarrar los dos ejemplos o posibilidades y colocarlas cerca. Influencer on a student. ¿Quién es la mayor influencia de un estudiante? The biggest one by far. ¿Cuál es la mayor influencia que tiene un estudiante? La mayor. Not De the todas. friends. ¿No son los amigos? The teacher. Es el profesor. The teacher will imprint their mind upon the student. Es el profesor el que va a imprimir su mente en el estudiante. So this is simple now. Por lo tanto, esto es simple. You want to decide who or where you educate your children. Si vas a decidir entre dónde o con quién vas a educar a tus hijos o a tu hijo Don't o be hija, scared of the French government's laws. no te asustes por las leyes del Estado francés. What you're supposed to do Lo que tienes que hacer is compare and contrast the two teachers. es comparar y contrastar a los dos Put maestros your child under the tutorship of the best teacher. y colocar a tu hijo bajo la tutoría del mejor de los profesores. The problem is El problema es, either we're not willing to use common sense bien sea que no estamos dispuestos a usar sentido común or o we're driven by something. hay algo que nos lleva, nos I said controla. that yesterday. Y lo dije ayer. Driven by ¿Qué es lo que nos mueve? fear. El miedo. What you need to do, Lo que necesitas hacer one of two things. Either be intellectually honest. Una, tienes que ser intelectualmente honesto, I'll change that term. y voy a cambiar ese término, Either be objective o tienes que ser objetivo, or get someone else to be objective for you. o búscate a alguien que sea objetivo por ti. Do a risk to benefit ratio. Trata de hacer un examen You de call it a pro and con list. riesgo o un examen de pros y contras. O sea, estudia la situación. People do that, but they do it wrong. Y hay personas que lo hacen, solo que lo hacen de manera equivocada. You send them to school, Cuando los envías a la escuela, there's no vegan meals. en esa escuela no hay ningún almuerzo o desayuno vegano. If you send them to school, Si los envías a la escuela, they'll hear someone swearing van a escuchar a alguien insultando o diciendo groserías.
Y tú piensas, wow, cheese and swearing. es un lugar donde le van a dar queso y él va a escuchar a la gente diciendo groserías. Case decided. Entonces tú dices, ya, decidí. O sea, la decisión de quién va a educar a tu hijo. Queso y malas palabras. Tú vas a decir, lo voy a educar en casa. And teach them to run riot. Y enseñarles a que corran sin control. Como corderos, creo que This era. is how parents think. Esa es la mentalidad de los padres. Hacen ese tipo de decisiones. Completely illogical and wrong. Y es una decisión completamente ilógica y Dispassionate on this issue. errónea. Tienes que dejar de ser pasional en este asunto. Pero no lo somos. Swearing El usar malas palabras and cheese y el queso come way down that list. tienen que ser algo mucho que esté mucho más abajo en tu lista. The reason you homeschool your children La razón por la cual tú quieres o terminas queriendo a educar a tu hijo en casa not be to save them from meat. no puede ser porque los quieres salvar de la carne. Should not be to save them from socialization. No es porque tú los quieres salvar de la socialización con los otros. The only reason you homeschool, the number one top reason, La verdadera, única y principal razón por la cual te quisieras hacer educación en casa because you're the most qualified person to discipline them. es porque seas la persona más calificada para disciplinarlo. Not to teach them about God. No porque les vas a enseñar acerca de Dios. We are using the wrong metrics. Estamos usando el metrificaje incorrecto o las medidas incorrectas, los parámetros incorrectos, And that's La- why we're coming to the wrong decisions. la métrica incorrecta. Y por eso es que llegamos a las conclusiones equivocadas. Medida. You have to consider everything, Tienes que considerar el todo, but you have to prioritize things. pero sí tienes que priorizar cosas. And if you've got 10 points Y si tuvieses 10 puntos and homeschooling wins on 9 of them, y la educación en casa gana 9 de los 10, but your 10 looks like this, pero ese 10, or number one, the priority, pero ese 10 se ve así, o sea, en esa lista de prioridades, o sea, fallaste en la principal, en la primera. the other 9, nothing. Si fallas en la primera, que él ya la dijo, las otras 9, si están bien en casa, Teach them no las deberías seguir. all you want. Tú les puedes enseñar a ellos de Dios todo lo que quieras. The Bible says, Pero la Biblia dice, train up a child entrena a tu hijo in what? en qué, Not in God, no en Dios, in self-management. instruye a Dios en And the problem is, autocontrol o, vast majority of si alguien me puede dar una parents traducción de eso, are not capable of doing that work. para que ellos sean independientes. Y la mayoría de los padres no les consiguen enseñar eso a sus hijos. I'll finish the sentence. Para terminar la oración. They're not capable of doing that work as good as an outsider. Los padres hoy no son tan buenos para hacer esa obra como sí lo haría otro profesor o profesora. Why? ¿Y por qué? Because they're not paid professionals. Porque los padres no son profesionales pagados, They're not objective no son objetivos and they're not dispassionate. y no están, y They're no usan la razón, narcissistic and emotional. sino que son emocionales y sentimentales. Not emotional, they're nepotistic. Nepotistic, no sé qué sea.
Si puede dar una... They have partiality for their own children. Nepetistas, donde ellos acaban siendo parciales en cuanto a su propio hijo. Coming back to our discussion. Volvamos a nuestra discusión. 317 paragraph 1. 317.1 del 5BIO. Hay una declaración aquí de Willie White que me parece que no le hemos nunca prestado atención. We've got two church systems, two education systems. Tenemos dos sistemas de educación, tenemos dos sistemas de iglesia. Church, homeschooling, and the world. Tenemos la iglesia, la educación en casa y el mundo. Who's doing a great job? ¿Quiénes son los que están haciendo el mejor trabajo? Let's shout out. Who's doing the great job? Todos díganlo. ¿Quiénes hacen el mejor trabajo? He says it. Él lo dice. The world is doing a great work for the children. El mundo está haciendo una gran obra por los niños. He is able. El mundo es capaz. Ignore the swearing. O mejor dicho, Willie era capaz de ignorar They swore back in those days. las malas palabras. He doesn't care about a godless education. Él no le importaba que les diesen una educación que era sin Dios. He says the world is doing a great work through kindergartens for children. Sino que dice, el mundo está haciendo una grande obra mediante los jardines de infancia. The Y, ruling in this school here y las reglas de esta escuela aquí that have always been given me for this ruling y las razones que me han dado a mí para tener este tipo de reglas aquí I'm going to paraphrase now, son las siguientes y las voy a parafrasear. have been based upon false, wrong methodology. Han sido basadas en metodología errónea. So I'm going to move on. Así que voy a seguir. So if you're a homeschooler and you're interested in this subject, Si tú quieres hacer educación en casa y te interesa este tema, type in the following word anota la siguiente palabra. in the spirit of prophecy. La siguiente palabra, ponla en el buscador del espíritu de profecía. Kindergarten. Kindergarten, que sería jardín de So, infancia. like me, most people are going to say take that into garden, but it's a German word. It's Garten. I can't pronounce it. Y en inglés de aquella época se escribe con T kindergarten. Don't type in kindergarten, you won't find it. Tienen que ponerla con T para que aparezca. There are 21 hits in the spirit of prophecy. Y van a encontrar que hay 21 apariciones de esta palabra en el espíritu de profecía. I'm going to read a few of them. Y quiero leerles algunas de ellas. I'm not going to give you the references. I'm running out of time. Y no les puedo dar todas las referencias porque se me está acabando el tiempo. I'm just going to give you the number. Pero les voy a dar el número. This is hit number 2 out of 20. Esta sería la aparición 2 de las 20 y tantas que She aparecen. had the children arranged in classes. Ella tiene a los niños acomodados en They were las clases under different teachers. y se les asignó diferentes profesores. The kindergarten methods are followed as far as possible. Y los métodos del jardín de infancia se los ha seguido de la mejor forma. I want to make a very harsh statement.
Y ahora, permítanme hacer una declaración bastante directa. You may think this is unfair. Y tal vez piensen que es algo injusto lo que voy a decir. You have the standard conservative Christian method. Tienes por un lado el sistema conservador The cristiano wrong one. de educación, que es el equivocado, Or o tienes el siguiente, kindergarten method. el método de jardín de Now, infancia. I haven't checked the back reference to this quote. Yo nunca revisé cuál es la referencia, supongo que se refiere a la referencia original de esta cita, 1850 and 1900. It's later. pero es una declaración tal vez más vieja de la hermana White. Me parece que es del siglo, 'Cause it's in del siglo Australia. de 1890 y algo, porque ella estaba en Australia. Alguien ya la encontró. So, what they're doing, Entonces, lo que están haciendo aquí the Christian methodology, they're following the kindergarten methodology. no estaban siguiendo la metodología cristiana, sino la metodología del jardín de infancias. So you think about that, Así que piensen acerca de eso primero. all you hardcore Christian homeschoolers. Todos ustedes, cristianos decididos en favor de la educación en casa. She's not even using a Christian methodology. Ella aquí ni siquiera va a usar una metodología cristiana, She's using a kindergarten methodology. sino una metodología de jardín de infancia. Where did this kindergarten methodology even come from? ¿Y de dónde viene esta metodología? En primer lugar, Wasn't the glorious land, no de la tierra gloriosa, it was Europe. sino de Europa. So we'll discuss that. Maybe we won't. Tal vez discutiremos esto, tal vez no. So I'm now in La hit página number 4, no la tengo en español. La cuarta aparición title called The Kindergarten at Battle Creek. es de hecho el título, que es el jardín de infancia de Battle Creek. Hit number 5. La quinta aparición, They were being educated on the kindergarten plan. ella dice de que los niños serían educados en el plan del jardín de infancias. Next quote. La siguiente cita, The question of kindergarten. el título es La pregunta acerca del jardín de infancias. 6T. At our camp meetings, En nuestros what campestres, must be done for the children? trabajo debe hacerse por los niños. A children's meeting or Bible kindergarten should be held every day. Clases bíblicas y plan de jardín de infancias debe ser aplicado todos los días, Under the direction of teachers who are qualified to do that work. bajo la dirección de profesores que estén calificados para hacer esa obra. Kindergarten methods and object lessons from nature. Métodos de jardín de infancia y lecciones prácticas de la naturaleza. Want to go down? Un poco más abajo, Track of the numbers. ya me perdí qué número era el que yo estaba. He speaks about a widow. Hay una cita aquí en la que ella habla de una viuda. Nellie. El nombre de ella es Nelly. You know Nellie, she's a widow, single parent. Ustedes saben, esta viuda que tenía sus hijos, She has 3 children. tenía 3 hijos de hecho, And she is struggling to obtain information y estaba luchando para conseguir información so that she can educate her children in the kindergarten work, in the kindergarten methodology. de cómo educar a los hijos en esa metodología que la hermana White llama de jardín de infancia.
I'm going to drop down. En otra cita 7MR. de manuscritos volumen 7, It's number 15, I think. en el buscador de él es la número 15, en la mía no es, Kindergartens are needed in our schools. donde ella dice, jardines de infancia se necesitan en nuestras escuelas. This is the missionary work in the highest sense. Este es el trabajo misionero en su máxima expresión. Lessons are given in a very plain way. Lecciones son enseñadas de manera bastante llana, simple. As far as possible, the kindergarten methods are followed. Tanto cuanto posible, los métodos de jardín de infancia son seguidos allí, o deben ser seguidos. Now, I'm assuming we all know Y yo asumo que cada uno de nosotros sabe is not Christian. de que ustedes entienden que el método de jardín de infancia no era cristiano, no es The cristiano, methodology is based upon certain principles. sino que este método de jardín de infancia está basado en ciertos parámetros. Jugar, cantar, Practical activities such as drawing, actividades prácticas tales como, y no entendí esa, si alguien me lo dice, lo puedo decir. perhaps one of the most important ones Y una de las más importantes, is social interaction. interacción social. And what is that social interaction for? ¿Y cuál o para qué era esa interacción social? Ah, sí, dibujar. Actividades como dibujar. Not school. Entonces, jardín de infancia no se lo considera como una escuela, el jardín de infancia, It's a bridge. sino un puente. Home, kindergarten, school. La casa, el jardín de infancia, The la bridge escuela. is between home and school, Esos son los puentes entre la casa y la escuela. not school. Pasan, o sea, no escuela. It's the bridging between the home and the world. De hecho, el jardín de infancia es el puente entre el hogar y el mundo. Toma a tu hijo, Your little babies a tus pequeñuelos, a tus are bebés, in home, aquellos que están en casa, and you kick them out into the world. y lánzalos al mundo. ¿No estoy entendiendo bien el In contexto? order to prepare them for that, Ok, para poder prepararlos a tus hijos para eso, para aquel you have momento, to teach them something. tienes que enseñarles cosas. What? ¿Y qué es? You have to teach them about social interaction. Tienes que enseñarles acerca de interacción social. Ellen White calls it what? La hermana White lo llama, ¿con qué nombre? Discipline. Disciplina. Someone has said practical empathy. Alguien lo ha llamado ya empatía práctica. Yes. Y es eso. And homeschooling families generally fail on this. Y las escuelas las escuelas en casa siempre fallan en este So for all punto. our European friends, Educar a sus hijos en casa siempre falla en este punto. Para todos mis amigos this europeos, is a German invention. esto de hecho es una invención alemana, el de jardín de infancias, como muchas otras invenciones también son alemanas. Now, I want to mention another name. Quiero mencionar ahora otro nombre. Now, this is an Italian doctor, a physician. Quiero hablar acerca de este doctor italiano. I'm sure some of us know the name of this person. Estoy seguro que algunas personas conocen el nombre de este doctor. The woman. Y de hecho es doctora. So her name was Maria Montessori. Y el nombre de ella es María Montessori. And what she did is she took Y lo the que- skeleton of the kindergarten methodology Lo que hizo Montessori fue tomar el esqueleto de la metodología de jardín de infancias and she put flesh upon this.
y le puso carne a ese esqueleto. And the Montessori methodology, if I can call it that, Y la metodología Montessori, si me permiten llamarla de esa forma, is perhaps the most successful system of education for young children. es tal vez el método de educación más exitoso para niños, para bebés, para niños jóvenes. And what's interesting is she was around Para at niños the same pequeños. time as Ellen White. Y algo interesante es que esta mujer vivió en tiempos de la hermana White. Nació en 1870. Y ella desarrolló sus métodos en los inicios del siglo XX, cuando la hermana White estaba viva. She didn't use the Bible or religion. Ella no usó la Biblia ni la religión. Common sense. Vamos a decir que ella usó sentido común. But what it really was scientific experimentation. Pero lo que realmente era experimentación científica o experimentos She científicos. developed methods Ella desarrolló métodos which were proven through experimentation and Que fueron- refined. que fueron probados y refinados mediante experimentos. Now, before you all run away and try to find a private Montessori school, Y antes de que todos salgan corriendo buscando una escuela Montessori, a word of perhaps encouragement. quiero dar una palabra de aliento o de ánimo. Ellen White's going to compare two education systems. La hermana White va a comparar dos sistemas educativos. One, ¿Cuál es el primero? we'll call it Vamos a llamarlo el sistema the American system. americano. You're going to compare that to what? Y ella va a comparar el sistema americano de educación con ¿cuál? You're going to compare and contrast the European system. Se cortó todo, no entendí lo que dijo. So the European system and the American system. Ok, con el sistema educacional europeo. Lo va a comparar con el europeo. Now that's an unfair comparison Ahora, esa es una comparación injusta because the Americans got their system from whom? porque los americanos obtuvieron su método de From quién? the Europeans, of course. De los europeos, por supuesto. But Pero compare America with Europe. vamos a comparar el sistema educacional europeo con el americano. Americans are using religious. Los americanos usaban el religioso o usan, no sé Europeans si are using what? los europeos usan cuál. Religion and ¿Cuál usan los europeos? science. El de la ciencia. So the method of education that she is resisting Entonces el método de educación que están resistiendo. is Christian education. La hermana White resistía esa educación, ese sistema cristiano. Hagan comparación y contraste. Be aiming for. ¿Qué tipo de ayuda deberías estar buscando? Not En tu- Christian education, eh? Deberías buscar no la educación cristiana, sino la educación, The atheistic one. vamos a llamarla atea. Secular, if people like that. Podemos llamarla secular, si les parece mejor. I want us to see ¿Qué es lo que quiero que vean? that this is not complicated. Que esto no es complicado, But it's painful pero sí doloroso. and it's counterintuitive. Y puede ser contraintuitivo. What does counterintuitive mean? ¿Qué significa contraintuitivo? You've got to use it in the framework that I would use it. What does Lo, ten- counterintuitive mean? lo tendría que usar en el sentido que yo lo estoy hablando. ¿Qué es contraintuitivo? You've all got the same right idea, but I want it
done in my way. Yo voy a usar mi propia manera de explicar que es contraintuitivo. Counterintuitive equals Contraintuitivo es igual a slow brain. el cerebro lento. Which means you have to think. Oh, it's not, you can't see that. There. El cerebro lento. O sea, que no puedes pensar. Don't use the fast brain, you'll come up with wrong answers. Disculpen, el cerebro lento. No usen el cerebro rápido porque van a llegar a las conclusiones incorrectas. We don't like this because we're lazy. Y no nos gusta ese porque somos And that's not perezosos. an insult, it's a comment or an observation on our humanity. Y no es un insulto lo que estoy diciendo, es un comentario de nuestra humanidad, de un hecho de nosotros como seres humanos. You can incorporate Ustedes podrían incorporar method in home education. Many people do. el método de jardín de infancias en casa, en la educación en casa. Muchos lo han hecho. But this kindergarten methodology got refined and developed through scientific analysis by Montessori. Solo que este sistema o este método de jardín de infancias fue refinado mediante procesos científicos por esta señora, María Montessori. And if I could just say it this way, Y si yo lo pudiese decir de la siguiente manera, what this system tries to inculcate in children lo que este sistema está intentando inculcar en los niños, is a respect and an appreciation for other people. el sistema de Montessori, es el respeto y la apreciación de los otros, de los demás. Call that Nosotros lo llamamos igualdad. it fights against everything that we believe is wrong today. Está en contra de todo aquello que nosotros entendemos ser incorrecto. Sexism, homophobia. Ese método está en contra del racismo, del sexismo, de la homofobia, etc. It fights against those things. Ese método lucha contra esas cosas. And the problem that you will face Y el problema que ustedes enfrentarían o enfrentarán in homeschool es que cuando haces educación en el hogar, using a en casa, Christian mindset or Christian methodology, cuando usas una mentalidad cristiana, una metodología cristiana, you will reinforce in the minds of your children certain character traits. hay ciertos rasgos de carácter que terminas imprimiendo en tu hijo. What are they? ¿Y cuáles son? Nationalism, Nacionalismo, racism, racismo, homophobia. sexismo, Because that's homofobia. what you are. Porque eso es lo que eres. Your children are like sponges. Y tus hijos son como esponjas. This is not a call for people to stop homeschooling. Y yo no estoy haciendo aquí un llamado para que las personas se detengan. I De have hacer- no position, no desire to give anyone any advice or to tell them what to do. Que paren de hacer educación en casa. No estoy tratando de ninguna manera tratar de decirle a alguien qué tiene que hacer. But if No. you followed these simple principles, Solo que si siguen estos principios simples, follow the Montessori principles. o sea, los principios Montessori They're o de found in the Montessori, Bible, by the way. que de hecho se pueden encontrar en la Biblia, It's called the Golden Rule. se le llama la regla de oro. This is how you can create Christian children Es así como se consigue crear niños cristianos through a non-religious education
education system. mediante un sistema educacional o educativo no religioso. Because who do they see? Porque ¿a quiénes ven los niños en ese sistema? The problem that you are faced with El problema con el cual te estás enfrentando, is de hecho, the vast majority of you are doing something wrong. es que la vasta mayoría de todos ustedes están cometiendo este error. You require your children Le pides, le demandas a tu hijo, a tu niño, to look for and find an invisible God, que busque, que vea a un Dios que es invisible. and they won't do it. Y ellos no pueden hacerlo. 1 John 4:20 says that. Primera de Juan 4:20 lo dice. What you're supposed to do, Lo que se supone que hagas con tu hijo put human beings in front of them, es poner seres humanos delante de él, competent ones, seres humanos competentes. and that's where they will learn about right and wrong, good and Y bad. es de esa manera que ellos aprenderán lo bueno de lo malo, qué es correcto y qué es incorrecto. Parabolic methodology. No, the Montessori methodology is the parabolic methodology. La metodología Montessori es de hecho la metodología de parábolas. This is not a call for you to do research on this. Y yo no les estoy haciendo un llamado a que ustedes empiecen a buscar acerca de esa metodología. As I said, it's not a call to go to a private Montessori school. No les estoy diciendo que salgan corriendo a buscar una escuela privada Montessori. Most educational systems across, especially across the developed world, La mayoría de los sistemas educativos alrededor del mundo have already incorporated this educational methodology into their classrooms. ya han adoptado este método en sus propias clases, en sus propios colegios. En los años, Much more problematic as you get hace muchos años, no entendí ese comentario, se hace más problemático cuando te haces más viejo. No entendí allí, So disculpen. I know people complain that I've only addressed 2 questions. Y yo sé que ya deben haber personas que están molestas porque nada más he respondido 2 de las preguntas. I received, or Elder Tester, I received 24 questions. Yo de hecho recibí 24 preguntas. And if I were to go through them, Y si pasase por cada una de esas preguntas, I would venture to guess that Elder Test has answered half of them. yo me aventuraría a decir de que por lo menos la anciana te ha respondido a la mitad. I've only managed to. Pero yo solo conseguí responder 2. But they were important ones. Pero eran preguntas And I've importantes. done that through the context or the example of homeschooling. Y lo hice usando el ejemplo, el parámetro de la educación en el hogar. My agenda Mi propósito, is mi for objetivo us to understand how methodology works. es que entendamos cómo funciona la metodología. In that scary place En aquel lugar aterrador, confront your fears. donde tienes que confrontarte con tus miedos. Bible Aquel momento en que la does Biblia not fit in with your established worldview. no encaja con tu idea establecida del mundo, tu visión del mundo, visión de la realidad. The last bit didn't get translated. Parece que no sé tengo un problema con otro traductor. Who are ready to leave or who are nervous about the Sunday law issue, Para aquellas personas que están nerviosas, que tienen miedo acerca del problema de la ley dominical, I've said use common sense. les pido y les he dicho, usen sentido común. Elder Tess took us through the line of the Millerites.
La anciana Tess nos llevó por la línea de los mileritas. Don't make the silly mistakes of our former brethren. No cometan el error de nuestros antiguos hermanos. Don't leave this movement prematurely. No dejes este movimiento de manera prematura. Not only have you got nowhere to go, No solo porque no tienes ningún lugar a donde ir, but we will have refined, strong arguments in the near future porque en breve tendremos argumentos y respuestas refinadas a nuestras preguntas. that will answer all your questions. Argumentos que responderán todas tus In preguntas. closing, Y para cerrar, we have 3 days. nos quedan 3 días We still do not know who will win this election. y todavía aún no sabemos quién ganará las elecciones. Either we've been lazy Tal vez porque hemos sido perezosos or we have not been given the information. o simplemente porque no se nos ha dado la información. You decide for yourselves. Decidan ustedes, por ustedes mismos. But depending upon which person wins, Solo que dependiendo de qué persona termine ganando, will form the platform of future truths. lo que acontezca, quien gane, formará la plataforma de verdades futuras que vendrán. We don't know what the world will look like in a few years. No sabemos cómo el mundo será en algunos pocos años. We don't even know what it's going to look like in 3 days. Ni siquiera sabemos cómo va a ser el mundo en 3 días. I think it does matter who wins. Y me parece que sí, es importante. Sí importa quién gane. Because these are completely different men running on different methodologies. O sea, sí es relevante quién gane, porque son 2 hombres que se manejan por metodologías diferentes. And those ideas will begin to shape and mold our understanding. Y esas ideas, lo que sea que venga, van a empezar a moldear nuestro entendimiento de las cosas. Of the waymark that we call Sunday law. De aquel hito que nosotros llamamos decreto dominical. Afectará eso. And I want to remind us Y quiero recordarles we're soon to go to the Nethinims. que en breve iremos a los netineos. And when we go to them, Y cuando vayamos a ellos, I think we might be hard pressed me parece que estaremos to apretados, use the label or term Sunday law to define a waymark. presionados, me parece que estaremos limitados a usar el término decreto dominical. We don't know Dijo levitas, disculpen, si dijo levitas me disculpo. whether or not Entendí we will netineos. change the label that we are so comfortable with. Yo no sé si en el futuro tendremos que cambiar el nombre que le hemos dado a ese evento, o sea, decreto dominical. The world ¿Dijo o no dijo? is in turmoil. El mundo hoy está encendido. Ok, dijo netineos. Everything is in flux or fluid. Todo está hecho, todo se está fundiendo. In the words of Ellen White, En las palabras de la hermana White sería, the final events will be rapid ones. los últimos eventos serán rápidos. Los eventos finales serán rápidos. The world is about to change in 3 days. El mundo está a punto de cambiar en 3 días. I can't say for better or worse, Yo no sé si va a cambiar para mejor o para peor. because it's for worse. Porque va a cambiar para peor. The Sunday law's coming. Porque la ley dominical está viniendo. What we don't know is what that worse
looks like. Lo que no sabemos es ese peor, cómo luce, cómo será. Let's pray. Oremos. Our Heavenly Father, we thank you. Nuestro querido Padre Celestial, te agradecemos. We ask and pray that you would guide and direct us Te pido, Señor, que nos dirijas, que nos direcciones in the meditation and study of your word. en la meditación y el estudio de tu palabra. We thank you for the privilege of being able to come together Te agradecemos por el privilegio de habernos reunido. help us Ayuda a cada uno, Señor. wherever we are in the cycle of life Donde sea que estemos en el ciclo de esta vida, to be truthful and honest para que seamos fieles y honestos, verdaderos y honestos, when it comes to understanding the truth for this time. en relación a la comprensión de las verdades de este tiempo. I want to thank you personally Quiero agradecerte de manera personal for being patient with me, por haber sido paciente conmigo. and I pray for grace Y te pido, oro, that I que me will des be gracia, patient with others. que yo pueda aprender a ser paciente con otros. May this grace Y que esta gracia be exercised by everyone in this movement sea ejercida por el resto, por todos en este movimiento. You have promised Nos has prometido that you who began this good work que tú, Señor, que has comenzado tu buena obra in and through us en y mediante nosotros, will finish this work. terminarás la obra. There are so few of us. Hay tan pocos, Señor, somos tan pocos. I pray that you will finish it Te pido que puedas terminar tu obra using every single one of us, usando a cada uno de nosotros and no one will think to leave y que nadie piense en irse, en salir, because of any private interpretation of inspiration that they por causa de ninguna interpretación privada que tengan de la verdad. help us to lead Ayúdanos, Señor, a nosotros a dirigir, and also to follow. pero también a seguir. In Jesus' name, amen. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén.